La educación tiene nombre y apellido. Cambio. La educación está en movimiento. Las formas de enseñar y aprender se transforman. Cercanía. Entendemos las necesidades de la comunidad educativa y proponemos soluciones integrales. Confianza. En todo momento, la calidad de nuestro proyecto educativo nos permite construir juntos. Calidad. Hoy, más que nunca, la educación requiere calidad, flexibilidad e innovación. Compromiso. Refrendamos nuestro compromiso con la educación, los docentes, los alumnos y las familias. La educación tiene nombre y apellido. Buenas tardes. En nombre de Ediciones Castillo, les damos la más cordial bienvenida a este webinar que tendremos el día de hoy. Antes de iniciar, queremos compartirles que parte de los objetivos que tenemos en el plan de acompañamiento de Ediciones Castillo es proporcionar a docentes, coordinadores y directivos el soporte pedagógico para el manejo de nuestros proyectos, tanto impresos como digitales. Sumar a la profesionalización de los docentes mediante talleres y seguimientos tanto presenciales como a distancia, como el día de hoy, como el taller que tenemos el día de hoy. A continuación, les presentaré a nuestra ponente el día de hoy. Ella es la maestra María Jennifer López Márquez. Ella es licenciada en psicología, egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM. Ha elaborado e impartido talleres y proyectos que apoyan el aprendizaje de escolares y el desarrollo de sus habilidades socioemocionales, otorgando herramientas a los padres de familia y maestros para favorecer el desarrollo integral de los niños. También ha trabajado en la detección e intervención de dificultades de aprendizaje, en la planeación de experiencias educativas y en el apoyo a los docentes acerca de los contenidos curriculares. Desde febrero del 2013, forma parte de Ediciones Castillo como consultora académica. Y pues bienvenida, Jennifer, es un gusto como siempre tenerte en estas actividades de los talleres, de los webinars. Y bueno, el tema de hoy que es la relación de las emociones con el aprendizaje escolar. Bienvenida y adelante, por favor. Muchas gracias, Lidia. Y buenas tardes a todos. Les agradecemos su participación el día de hoy. Y bueno, vamos a dar inicio con este webinar que tiene precisamente como tema la relación de las emociones con el aprendizaje escolar. Y bueno, el propósito de esta sesión pues es reconocer la importancia que tiene la educación socioemocional en el aprendizaje de los alumnos. Nuestra sesión va a tener la siguiente estructura. Primero vamos a conocer algunos conceptos importantes para poder entender este tema. Vamos a ver cómo es que se manifiestan las emociones, cuál es la importancia de estas emociones en el aprendizaje. Vamos a ver qué estrategias podemos implementar para favorecer esa educación emocional y al final, bueno, escucharemos sus comentarios o más bien leeremos sus comentarios. Bueno, conceptos. Y primero pues están estos dos, que es el aprendizaje y la emoción. Por aprendizaje, en plan y programas de CEP, tenemos que lo define como un conjunto de procesos intelectuales, sociales y culturales para sistematizar, construir y apropiarse de la experiencia. A lo largo de nuestra vida, nosotros nos enfrentamos a diversas experiencias y a través de procesos mentales, pues sistematizamos, analizamos y evaluamos esa información que percibimos.
Sin embargo, no todas las experiencias ni toda la información se queda grabada en nuestra memoria. Para eso, pues hacemos un filtro que tiene mucho que ver con los conocimientos previos que ya tenemos, con la utilidad que le vemos a esa información que se nos presenta y sobre todo también dependiendo de la respuesta emocional que esté en esos momentos. Entonces, todos estos elementos nos permiten seleccionar la información que consideramos importante para almacenarla en nuestra memoria. Entonces, de esta manera, bueno, es nuestro aprendizaje. Pero, ¿qué hay de la emoción? Y antes de irnos a una de tantas definiciones que hay de emoción, quisiera que recordaran un poquito, si ustedes van caminando por la calle y de repente se les aparece un perro y les empieza a ladrar, ¿qué emoción experimentan? O por ejemplo, cuando la maestra nos ha dicho, cuando éramos más pequeños, saquen una hoja y pongan su nombre porque vamos a hacer examen. Y ni siquiera nos avisó si iba a haber esta prueba. Entonces, en estas dos situaciones, generalmente lo que sentimos es miedo. Entonces, es una sensación que nos invade repentinamente y que provoca una reacción. Entonces, recordando cualquiera de estos dos momentos que ustedes hayan tenido en algún momento de su vida, bueno, es como podemos entender este concepto de emoción. Ibarrola nos dice que es una reacción que se expresa a través de un código no verbal, porque el mensaje inmediato que nosotros transmitimos es a través de nuestro gesto, de nuestro cuerpo. Este código no verbal precisamente está generado por una reacción fisiológica que prepara a nuestro cuerpo para una acción rápida, ya sea cuando nos sale el perro, pues es huir, o cuando nos vamos a hacer este examen sorpresa, pues tratar de ver dónde puedo obtener información. Esta reacción es provocada ya sea por estímulos externos, como estos componentes sociales que estábamos viendo en las imágenes, o internos. Estos componentes internos generalmente son a través de nuestros pensamientos o recuerdos que también nos generan emociones. Entonces, bueno, estos dos términos son importantes, pero también quiero sumar que las emociones tienen una función adaptativa o social. La función adaptativa nos permite protegernos o en un momento dado, por ejemplo, en la emoción del enojo, destruir o agredir a algo que está implicando una reacción que nos impide, o más bien que nos implica ponernos al ataque. También puede ser de reintegración, de afiliación, de rechazo o de exploración. Entonces, estas funciones adaptativas provienen de nuestro bagaje ya genético que nos permiten precisamente adaptarnos a esa experiencia que estamos experimentando en esos momentos y poder tener éxito en esa experiencia. También tenemos una función social. Esta función social, como veremos más adelante, pues tiene mucho que ver con facilitar la comunicación de los estados afectivos a otras personas que nos rodean, y esto nos permite empatizar y generar precisamente esos contactos afectivos. También nos permite regular la manera en que los otros reaccionan ante nosotros. Entonces, esas emociones nos permiten también estar alerta ante las reacciones de los demás. Facilita las interacciones sociales y promueven una conducta prosocial. Entonces, considerando que las emociones tienen una función que puede ser adaptativa o social, la pregunta es si debemos considerarlas como positivas y negativas. Y me pregunto esto precisamente porque estos dos términos, positivo y negativo, son unas etiquetas que le damos a las emociones, y a veces eso genera que quisiéramos evitar esas emociones.
Y si las evitamos, como vemos, evitamos la función que tienen. Es, por ejemplo, cuando nos enfermamos del estómago, nos duele la cabeza, son señales que nos manifiesta nuestro cuerpo de que algo no está bien, de que comimos algo que estaba descompuesto o que tenemos algún virus o una bacteria que necesitamos atender. Esas son señales que nos avisa nuestro cuerpo para que podamos poner atención y ya sea ir al médico o tomar algún medicamento. Con las emociones pasa lo mismo. Llámese alegría, felicidad, calma o enojo, tristeza y miedo. Ya vimos que tienen una función. Nos quieren decir algo, que pongamos atención en ciertas situaciones para que podamos atenderlas. Entonces, más que llamarles positivas o negativas, yo propongo llamarlas cómodas o incómodas. A veces estamos ante situaciones que no nos gusta, por ejemplo, como el sentir enojo o sentir miedo, pero bueno, ahorita sabemos que esas emociones nos están queriendo decir algo. Entonces, si les ponemos esa etiqueta de negativas, a veces intentamos negarlas o no sentirlas. Y lejos de tener un beneficio, nos es contraproducente. Entonces, a las emociones tienen una función, están ahí por algo y por eso es necesario que les demos la oportunidad de que estén ahí, de expresarse. Entonces, bueno, considerando esto, quisiera preguntarles que recuerden o si tienen algún recuerdo en lo que es el transcurso de esta mañana, evoquen ese recuerdo, el que sea el primero que les venga a la cabeza. Entonces, mantengan ese recuerdo ahí de algo que les sucedió durante este día y quisiera que me ayudaran a contestar la siguiente pregunta. Entonces, Lidia, si nos la pones, por favor. Claro que sí, vamos a poner la pregunta. Ok, ya con ese recuerdo que tienen ustedes evocado ahorita, ¿qué emoción está asociada con ese recuerdo? Puede ser enojo, miedo, tristeza, alegría u otro. Por favor, escojan su respuesta. ¿Listo? ¿Ya tenemos sus respuestas? Ya parece que ya todos nos han respondido. Ok. Todavía están respondiendo. Todavía estamos viendo. Ok, un momentito más. Ok, vamos a detenerla ya. Ya creo que ya terminaron de votar. Ok. Muy bien, vamos a ver cuál han sido sus respuestas. Muy bien, ok. La mayoría sintió alegría al evocar ese momento y bueno, esa es la emoción que tuvieron en ese momento. Igual está en segundo lugar el enojo, la tristeza o el miedo. Y si ustedes observan, pues las emociones, más bien los sucesos que nos acontecen y que recordamos más fácilmente, también están relacionados con una emoción y no necesariamente una emoción cómoda, como sería la alegría, sino también otras de las emociones que no son tan cómodas. Entonces, muy bien. Muchas gracias. Ahora les voy a preguntar o más bien pedirles que se vayan a su niñez, que recuerden su niñez cuando iban a la escuela
y si tienen algún recuerdo que tenga relación con alguno de sus profesores. Si recuerdan ese momento en el que estaban con su profesor, qué es lo que sucedía, qué les estaba enseñando, si recuerdan lo que les estaba compartiendo en esos momentos el profesor. Ajá, entonces evoquen ese momento y nuevamente vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Ok? ¿Qué emoción está relacionada con este recuerdo de cuando eran niños y estaban estudiando? Entonces, por favor, escojan su respuesta. Ok, muy bien, ¿cómo vamos? Ok, creo que vamos a detener porque ya terminaron de hacer. Ok. Ok, la mayoría tiene ese recuerdo asociado a una emoción de alegría. También viene enojo o miedo. Y bueno, algunos pusieron otro. Y bueno, me da gusto que la mayoría sea de alegría. Y les agradezco las respuestas. Y quisiera que escribieran ahora en el chat eh, precisamente qué es lo que recuerdan con esa experiencia con sus profesores. ¿Recuerdan la relación que estaban teniendo con ese profesor, el momento o efectivamente el aprendizaje que estaba proporcionándoles el profesor? Entonces, si vamos a abrir un poquito, unos momentos el chat para que nos puedan compartir un poquito cuál fue esa experiencia y qué es lo que realmente recuerdan de ese momento con sus profesores. Muy bien, ya tenemos abierto el chat. Vamos a esperar a que nos puedan compartir sus comentarios y ya tenemos a la maestra Patricia, nos dice de acompañamiento y empatía. La maestra María nos dice me encantaba su estilo divertido de dar la clase. La maestra Cindy nos dice un abrazo de mi maestra en el recreo. Yo tenía miedo de ir a jugar y ella me ayudó porque era mi primer día. La maestra Adriana nos dice la alegría y pasión con la que nos enseñaba. La maestra Andrea, un vínculo cercano. La maestra Suemi nos dice la manera en cómo hacía las actividades dinámicas. La maestra Marisela, la confianza para preguntar y aclarar dudas. La maestra Aleli, cantos y juegos, bailar, alegría. La maestra Adriana, aprendizaje significativo. La maestra Erika, recuerdo que siempre nos recibía con una sonrisa en las mañanas. La maestra Mónica, recordé a mi maestra Paola que me enseñó a leer. La maestra María, empatía, pasión por la materia y alegría. Otra maestra María, me encantaba que se preocupaba por mí cuando no iba por mí a la escuela. Otra maestra María nos dice la forma de incentivar a sus alumnos. La maestra Cecilia, mi maestra de quinto, los juegos que aplicaba en el salón de clases en días de lluvia divertidas. La maestra Celeste, confianza y comunicación. La maestra Fátima, mi recuerdo es de confianza. La maestra Celeste, la manera en que nos enseñaba las materias. La maestra Isabel, la alegría con que impartía historia. El profesor Fer nos dice, el primer recuerdo que me vino a la mente es el que el profesor
no me llamaba por mi nombre y un día me cansé y puse límites. Tenía mucho miedo, pero ya no quería que me molestara con sus apodos. ¡Ay, qué fuerte! Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias por por compartirnos sus experiencias, todos estos recuerdos que, como ven, pues estaban asociados a una emoción y que seguramente ahorita en el momento de recordarlo, esa emoción se revive, ¿no? Entonces, ahí vemos un poquito precisamente la importancia de estas emociones en el recuerdo que podemos evocar de ellas y, como veremos, pues propiamente en el aprendizaje. Entonces, bueno, también estamos observando que no solamente recordamos aquellos sucesos alegres, sino también aquellos sucesos que tienen una emoción incómoda, ¿no? O no tan cómoda. Muy bien, les agradezco mucho su participación. Entonces vamos a continuar. Entonces, bueno, ¿cómo se manifiestan las emociones? ¿Cómo es que sucede todo este proceso? Anteriormente había varias teorías psicopedagógicas con respecto al aprendizaje. Una de las primeras que se dedicó a precisamente a estudiar cómo era que los estudiantes aprendían, pues fue el conductismo. Sin embargo, aquí lo único que se buscaba era ese cambio de conducta que pudiéramos observar en el estudiante y que nos indicara que estaban aprendiendo, ¿no? Pero únicamente se estaban evocando en la pregunta que se esperaba, la conducta, perdón, que se esperaba de ellos. Posteriormente, bueno, se dieron cuenta que no solamente interviene la conducta, sino también los procesos mentales internos y que estos pensamientos se reestructuran conforme aprenden los estudiantes. Pero estos dos corrientes pues estaban más enfocadas a lo que era la enseñanza, no tanto el aprendizaje. Posteriormente viene el constructivismo. Aquí hace relevancia Vygotsky, que precisamente nos dice que necesitamos de las interacciones sociales para poder aprender y que las personas se van a ir construyendo de acuerdo a cómo van comprendiendo el mundo que les rodea y la función social que tiene. Y finalmente tenemos al humanismo, que nos dice que el aprendiz tiene que ser visto como una persona integral, no solamente con sus pensamientos y sus procesos mentales, sino también con sus emociones, y que hay que buscar un equilibrio constante entre estos dos elementos. A partir de estas investigaciones, pues fue como surge el interés por las emociones y cómo a partir de ellas también se pueden aprovechar para construir el aprendizaje. Estas investigaciones en relación a lo que es la emoción no tiene mucho, apenas 30 años que se está realizando estas investigaciones, entonces todavía hay mucho que aprender, hay mucho que averiguar, que investigar, que descubrir con respecto a las emociones, pero bueno, ya el camino está andado y se han obtenido algunos resultados que precisamente pues nos ayudan a comprender cómo es que las emociones también influyen en el aprendizaje. Y bueno, ¿cómo se genera una emoción? En nuestro cerebro, nosotros estamos expuestos a muchos estímulos y pueden ser, estos estímulos entran a través de nuestros sentidos, ¿no? La vista, el gusto, el olfato, el oído, el tacto. Entonces, cuando recibimos ese estímulo, en automático llega una señal al tálamo. Y esta señal es enviada directamente a lo que es la amígdala. Y como una segunda respuesta del tálamo también se va hacia la neocorteza o a la corteza para que se active una respuesta y la amígdala mande lo que son estos neurotransmisores y nuestro cuerpo actúe. Entonces, si ustedes ven el estímulo o la respuesta, más bien que este estímulo provoca, primero se siente. Y después se piensa. Entonces, todo este sistema de todos estos elementos que conforman y que están en nuestro cerebro se llama sistema límbico. Un poquito para imaginar cómo es o en dónde está ese sistema límbico,
sería el hecho de, por ejemplo, si ustedes estiran o tienen estirada la palma de su mano, y ponen su dedo pulgar en el centro de la palma de su mano, y cierran sus otros dedos. Ahí donde queda su dedo pulgar es el centro, digamos así, del cerebro, y los dedos sería la corteza. Entonces la amígdala está precisamente en el centro de nuestro cerebro, y como vimos, aquí es donde llega primero ese estímulo y ahí es donde tenemos esas reacciones. Entonces, de esa manera es como podemos determinar que primero está la emoción y después el pensamiento. Entonces, aquí en este sistema límbico es donde se produce toda esta emoción. Ahora bien, hay que determinar los tipos de emociones, porque no solamente hay unas emociones en particular. Y tenemos, bueno, emociones primarias. Hay autores que manejan 5 y otros que manejan 6, otros que manejan más emociones, pero bueno, en el día de hoy nos vamos a quedar con estas primeras. Está el miedo, la alegría, el asco, la tristeza y el enojo. Estas emociones primarias son automáticas, se generan en automático. Ya cuando nos damos cuenta ya tenemos esa emoción, ya la estamos sintiendo. Y estas emociones automáticas, como lo veíamos hace unos momentos, tienen una función adaptativa. Me permiten protegerme, me permiten estar en un lugar seguro, me permiten cuidar de mí. Y tienen distintos niveles de intensidad. De ahí, de esos niveles de intensidad, se derivan otros tipos de nombres de estas emociones primarias. Entonces, por ejemplo, en el enojo podemos partir que en un nivel más bajo sería así como una molestia. Pero en un nivel más alto ya estaría la furia. ¿Qué pasa con el miedo? Puede ser un nerviosismo o un terror. Entonces tienen distintos niveles de intensidad, y de acuerdo a la intensidad es como a veces los nombramos. Pero esta intensidad también es muy importante y lo vamos a ver más adelante. Hay que definir en qué nivel o qué intensidad tiene esa función, esa emoción, para poderla trabajar. Ahora bien, también están las emociones secundarias. Por ejemplo, está la culpa, los celos, la vergüenza, que son emociones que también sentimos, que se presentan ahí por determinadas situaciones, pero estas emociones secundarias están más influidas por las normas sociales. Son aquellas que de repente vemos que se comportan los adultos, otras personas cercanas, y entonces las vamos adquiriendo. Son adquiridas. Entonces interviene la experiencia y también el temperamento personal de cada individuo, y están muy asociadas a lo que es la educación y la cultura. Por ejemplo, aquí en México también a veces se habla de la vergüenza ajena. Cosa que en otros países dices, pues, ¿qué es eso de la vergüenza ajena? ¿No? Es que me da pena ajena. Pero la sentimos, o sea, no es algo inventado, realmente la podemos sentir. Pero ha sido una emoción que hemos adquirido precisamente por esa intervención social que tenemos, pero que, bueno, también cumplen o tienen una función. Tanto las emociones primarias como secundarias tienen un impacto inmediato, y muchas veces este impacto es desmesurado, es decir, es muy, se siente con mucha intensidad. Y estos sentimientos, estas emociones, perdón, van a tener un impacto sobre la atención, sobre la percepción, sobre la concentración y la memoria. Y sabemos que estos elementos son indispensables para el aprendizaje. Entonces, si nosotros tenemos un impacto en estas emociones primarias y secundarias, pues definitivamente se va a ver afectada lo que es el aprendizaje. Y también tenemos emociones en segundo plano. ¿Cuáles son estas emociones en segundo plano? Pues son aquellas que, por ejemplo, podemos seguir
sintiendo a lo largo del día. Las emociones primarias y secundarias generalmente se presentan y tienen un pico en el que lo podemos sentir con gran intensidad, pero después tienden a disminuir. Esa es parte de su función. Ajá, que se presenten, yo actúe y esa emoción disminuya. Sin embargo, las emociones en segundo plano, dependiendo de lo que experimente, se quedan ahí. Son menos intensas porque ya la intensidad de la emoción básica disminuyó, pero estas emociones pueden quedarse aquí y definitivamente influye el estado de ánimo. Por ejemplo, si un profesor tuvo un coraje, un enojo de primera instancia, ese enojo va a tener un pico de emoción que se va a sentir intenso, pero después va a disminuir. Pero si el profesor estaba triste en esos momentos, pues probablemente esa emoción de enojo, esa experiencia de enojo, se va a convertir en un malestar y le va a durar todo el día. Estas son las emociones en segundo plano. Son menos intensas, depende del estado de ánimo en el que estemos, pero se van a quedar ahí más tiempo. Y definitivamente también van a interferir con los procesos cognitivos, lo que va a afectar el aprendizaje. Es como cuando de repente estamos en el día, pero seguimos pensando con el problema que tuvimos en la mañana. Entonces son estas emociones que se presentan en segundo plano. Y es importante identificar con qué emoción nos enfrentamos, sobre todo con nuestros pequeñitos, pues para saber cómo podemos abordarlas. Ahora bien, ¿qué importancia tienen las emociones en el aprendizaje? Dos elementos súper importantes que tienen que ver con el aprendizaje, pues son la atención y la memoria. Y bueno, la atención y la memoria precisamente tienen que ver con este sistema que hablábamos en un inicio. Y aquí me gustaría preguntarles si recuerdan cómo se llamaba ese sistema. Entonces vamos a pedir que nos arrojen la pregunta para que ustedes me digan cómo se llamaba ese sistema donde se desarrollan estas emociones. Ok, aquí está. ¿Recuerdan cómo se llamaba el sistema que se encarga de las emociones? Sistema prefrontal, sistema límbico, sistema emocional o sistema amigdalino. Entonces, por favor, respondan. Ya tenemos muchas respuestas, solo que siguen Perfecto. respondiendo. Vamos a dar unos minutitos más. Ok, parece que ya terminamos. Vamos a finalizar la votación y compartimos los resultados. Muy bien. La mayoría dijo sistema límbico. Exactamente, así es como se llama nuestro sistema, en donde encontramos lo que es la amígdala, el tálamo, que están involucrados en este proceso emocional. El sistema prefrontal ese no es, y el amigdalino es muy cercano, pero ese ya hace más referencia a lo que es la amígdala como tal. Entonces, el sistema donde se desarrolla lo que es las emociones, precisamente se llama sistema límbico. Entonces ya vimos cómo el estímulo que nosotros percibimos llega precisamente a la amígdala a través del tálamo, pero una vez que ya se registró esta emoción que ya está ahí, posteriormente del tálamo va a la corteza prefrontal, a la neocorteza o en la parte superior. Es decir, ya se va esta información a lo que es nuestro
estructura pensante, donde ya se va a estructurar todas estas conductas y pensamientos que podemos tener a partir de esa emoción que se generó. Y precisamente tiene mucho que ver con el aprendizaje, este sistema límbico, porque precisamente el sistema atencional también tiene lo que es, está localizado precisamente en esta corteza prefrontal. Entonces, desde aquí vamos a tener que este mismo sistema límbico tiene que ver con lo que es la atención. Entonces, de aquí en este sistema atencional, el aprendizaje se va, o los estímulos van a ir a la corteza prefrontal del cerebro, y es ahí donde se va a empezar a dar atención hacia ese estímulo. Pero también influye este sistema límbico en la información que llega a la memoria. Y es precisamente aquí donde determinamos si esa información pasa a la memoria a largo plazo o es desechada. Entonces, este sistema límbico tiene mucho que ver con las emociones, pero también tiene mucho que ver con estos dos elementos que nos permiten aprender, que son la atención y la memoria. Entonces, bueno, vamos a ver precisamente cómo influye esto en la atención. La atención va a ser un mecanismo que abre nuestro cerebro, ¿no? Es así de poner todos nuestros sentidos en ese estímulo para recibir la información que en esos momentos se nos presenta. Y esta atención va a organizar todas nuestras neuronas, va a generar neurotransmisores que le van a permitir a la corteza cerebral y al tálamo pues activar nuestra conciencia y estar bien despejados y desechar los estímulos externos que tengamos alrededor para poner toda nuestra atención en esa información que queremos adquirir. Entonces, definitivamente la atención tiene mucho que ver con este aprendizaje. Sin embargo, las emociones nos van a ayudar a priorizar esos procesos cognitivos, dirigiendo la atención a lo que es realmente importante y sobre todo realmente importante para cada uno de nosotros. De aquí determinamos que lo que es importante para mí no necesariamente es importante para alguien más, y esto tiene mucho que ver con la emoción que eso nos implica y lo involucrado que estemos en esa situación. Ahora bien, la atención generalmente va a enfocarse a aquello que nos represente una amenaza o bien una recompensa. Cuando nosotros nos sentimos amenazados, en automático se genera una emoción, que generalmente esa emoción es el miedo. Y la atención de todo nuestro organismo y de nuestro cerebro va a estar enfocada a protegerme. Si yo me siento amenazado, lo que voy a buscar es protección, seguridad, ya sea que corra o que me cubra, pero toda mi atención va a estar enfocada precisamente en evitar esa amenaza. De ahí que si estoy enfocada en eso, entonces no voy a poder enfocarme en el aprendizaje que yo pueda adquirir. Entonces, las amenazas representan o evocan una emoción que difícilmente me va a ayudar a enfocar la atención en algo que quieran que aprenda. Ahora bien, también la recompensa o bien cosas interesantes, significativas y novedosas van a producir el efecto contrario. Es decir, estas me van a ayudar a que la atención se enfoque en aquello que quiero alcanzar o que quiero aprender. Entonces, hablando de recompensas, no me refiero propiamente a una recompensa material, sino más bien a una recompensa en donde yo pueda sentir que alcancé logros, que pude realizar la tarea como se me estaba pidiendo y sobre todo que se me está reconociendo, que esa sería la recompensa que podría en un momento adquirir y que sería la más idónea para motivar al estudiante a que siga queriendo alcanzar precisamente esos niveles de logro. Ahora bien, todos los niños, sobre todo los más chiquititos de preescolar, tienen mucha curiosidad
por aprender, por ver cómo funcionan las cosas, por saber cómo se construyen, cómo las pueden ellos utilizar. Entonces, todo lo novedoso para los niños de preescolar va a llamar la atención precisamente por esa emoción que evoca. Pero además, si eso que es novedoso también les resulta interesante, pues todavía más va a ser atraída esa atención, porque no solamente es algo que no conozco, sino que me resulta atractivo y entonces todavía más interesado voy a estar. Pero si además a eso le sumamos que va a resultar significativo, es decir, que para mí en lo personal puedo evocarlo con otras experiencias que he tenido a lo largo de mi vida y que cobran un sentido diferente, pues entonces todavía más la atención va a estar presente. Entonces, en definitiva, hay que evitar que los niños estén ante, o más bien sientan esta emoción de miedo ante una amenaza y procurar que lo que ellos están queriendo obtener a través de ese aprendizaje, pues sea que la atención se enfoque porque hay alguna recompensa o les resulta novedoso, interesante y significativo. Entonces, bueno, esto nos presenta lo que es la emoción. Y hablando ahora de la memoria, hay muchos tipos de memorias, pero en lo que nos compete en estos momentos, pues es precisamente la memoria emocional. Y que bueno, ya vimos en dónde se genera esta memoria emocional y que tiene un carácter asociativo, es decir, aquellas experiencias que yo voy a asociar con una emoción, pues van a estar ahí presentes. Se graban más profundamente en el cerebro cuando estas emociones más bien cuando estos estímulos están asociados a una emoción. Y ustedes, bueno, lo comprobaron hace unos momentos al evocar a algún suceso con un profesor en particular. Bueno, generalmente la mayoría de estas experiencias que nos compartieron eran agradables, entonces es más fácil que experiencias agradables se asocien con algo emocionalmente deseable y entonces se queden más grabadas en nuestra memoria. También hay elementos negativos o más bien incómodos, estas emociones incómodas, como la que también nos platicaba, nos compartía el profesor, que también son emociones que no queremos sentir, pero que también se quedaron grabadas ahí en la memoria. Entonces también es posible que esas emociones incómodas nos dejen una huella. Sin embargo, también cuando son demasiado intensas esas emociones incómodas, también se puede provocar un bloqueo cognitivo. Y entonces son recuerdos que no queremos evocar, que difícilmente los recordamos, pero que sí tienen una repercusión en nuestra conducta. Entonces, bueno, la memoria emocional, precisamente con este carácter asociativo, pues es lo que permite que aquellas experiencias que tienen una emoción, pues se queden grabadas y pasen de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. Entonces, el 90%, por ejemplo, de los recuerdos, pues están asociados a experiencias positivas. Por ejemplo, en las cualidades personales. Y bueno, algunos de los ejemplos que nos compartieron tenían mucho que ver con esto, ¿no? Que la maestra era muy amable, que siempre los recibía con una sonrisa, que había canciones y juegos. Entonces son cualidades que tienen estos maestros o que tuvieron estas personas que nos hacen recordarlas. Y lo mismo pasa con cualquiera otra persona. También los vínculos que tienen entre profesor y alumno. Puede ser que a lo mejor ese maestro sí era muy empático, pero en lo personal me hacía sentir bien, ¿no? Que era también parte de las experiencias que nos pudieron compartir, que les otorgaba ese placer de sentirse bien. Entonces, esos vínculos también ayudan a generar experiencias positivas. Y en definitiva, que tengan los chicos experiencias de éxito. Esto es muy importante porque precisamente al ser la memoria emocional una memoria asociativa, las experiencias de éxito le van a permitir
sentirse motivado y seguir con el esfuerzo por querer y seguir aprendiendo. Entonces, para romper lo que es memoria emocional que nos limita, pues hay que ofrecer experiencias de éxitos a los chicos para que se rompa esa indefensión aprendida. ¿A qué le llamamos indefensión aprendida? Bueno, no sé si conozcan la historia del elefante encadenado, que era un elefante cuando era pequeño, pues lo encadenaron a un poste y por ser pequeño, pues difícilmente podía zafarse de esas cadenas. Lo intentó muchas veces, lo intentó mucho tiempo hasta que se dio por vencido y dijo, pues no puedo, ¿no? Se sintió indefenso y esa indefensión le duró muchos años. Cuando fue un elefante adulto, a pesar de que sabemos que los elefantes pueden arrancar con su trompa un tronco de raíz, él era incapaz de arrancar esa estaca y la cadena. ¿Por qué? Porque ya sabía que no lo iba a lograr. Ya había experimentado muchos fracasos con esto y no se sentía con las habilidades suficientes para tener éxito. Y lo mismo puede pasar con nuestros chicos. Entonces hay que ofrecerles experiencias cercanas a sus niveles de habilidad para que puedan tener éxitos, los experimenten, los asocien con emociones placenteras y eso los motive a querer aprender más y descubrir más las cosas que le rodean. Entonces, esta parte de generar experiencias de éxito va a ser muy importante para generar una memoria asociada a estas emociones placenteras que tenga mucho que ver con lo que es su autoestima sana y les permitan aprender. Un niño que tiene indefensión aprendida a veces asocia una determinada asignatura o una determinada tarea con algo negativo. Puede ser que a nuestro niño se le dificulte leer y lo haya intentado muchas veces y no nos hayamos dado cuenta que necesitaba un nivel a lo mejor un poquito más bajo para poder alcanzar esos logros. Entonces, si él asocia que cada vez que intenta leer una oración no puede, pues después va a dejar de intentarlo y va a ser algo que dices que no puedo y ya ni siquiera lo intento. Y entonces difícilmente va a aprender y va a seguir con su aprendizaje. Entonces hay que detectar esas emociones que a veces los limitan precisamente por estas experiencias no tan placenteras que van teniendo y en la medida de lo posible evitar esta indefensión y si ya está presente, pues generar otras experiencias de éxito que les ayuden. Entonces, bueno, ya vimos que entre otros muchos elementos que ayudan al aprendizaje está la memoria y la atención. ¿Qué podemos hacer o qué estrategias podemos implementar para apoyar a estas emociones y sobre todo al aprendizaje? Uno de los elementos principales es la autorregulación. Este elemento tiene que darse desde niños de preescolar hasta adultos mayores, ¿no? A veces pensamos que uno como adulto ya puede alcanzar esta autorregulación, pero a veces no es así, es difícil, no es algo sencillo, pero bueno, la autorregulación pues va a ser precisamente esa capacidad de control y sobre todo de gestión de pensamientos, emociones y acciones, porque estos tres elementos se vinculan demasiado. Pero para llegar a esa autorregulación hay que tomar muy en cuenta que, como dijimos en un principio, todas las emociones son válidas, tienen una función, están ahí por algo, nos avisan de algo que tenemos que atender. Entonces, todas son válidas. Se tiene que permitir sentirlas, pero también hay que tener en cuenta que no todas las acciones pueden ser válidas y ahí es donde podemos intervenir. Entonces, si bien la emoción no la podemos evitar, sí podemos con educación emocional modificar ciertas conductas. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer primero? Ser conscientes de esas emociones. Si la emoción bien es cierto que es una reacción involuntaria que ya cuando nos damos cuenta está ahí y la estamos sintiendo, pero también nos da una valoración primaria de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Entonces, esa valoración primaria
nos va a generar una respuesta ante esa reacción involuntaria que fue la emoción. Sin embargo, esta respuesta es una conducta producto de decisiones tomadas por el individuo. Entonces, las conductas pueden modificarse en un momento dado con la educación emocional, y ahí es donde tenemos que intervenir. No podemos decirle a nuestros niños que no sientan, no nos podemos decir a nosotros mismos que no experimentemos emociones, pero sí cómo podemos responder ante esas emociones. Entonces, la reacción va a estar ahí, pero lo que ahora vamos a buscar es una respuesta más pensada, no tanto reaccionar, sino responder. Y esto va a permitir regular esas expresiones emocionales. Entonces, ahí es donde tendremos que hacer esa intervención. Y bueno, ahorita vamos a ver unos ejemplos de cómo podemos intervenir. Como un punto inicial, pues primero hay que darnos cuenta de qué estamos sintiendo y aprender a expresarlo. Y a veces desde ahí es donde tenemos que intervenir con nuestros chiquitos, sobre todo porque ellos no saben cómo expresarlo o no identifican bien cuál es el sentimiento que tienen. Entonces, ellos solamente sienten que su cuerpo algo les está pasando, todas esas reacciones que tienen a partir de esa emoción, pero no saben cómo manifestarla, cómo llamarla. Entonces, desde ahí podemos intervenir y algunas de las cuestiones que podemos hacer es primero preguntarles qué pasó, ¿no? Que nos digan cuál fue el acontecimiento o la situación que estuvo ahí presente para generar eso que siente. Qué está sintiendo dentro de su cuerpo, ¿no? A veces cuando sienten enojo, pues es lo que los lleva a esas rabietas o esos berrinches, porque todo su cuerpo está lleno de energía a partir de esa emoción del enojo, ¿no? Entonces está listo para responder. Cuando ellos entran en conciencia de lo que están sintiendo, entonces decirles, bueno, esto que ustedes sienten se llama, y darle nombre a esa emoción. También es importante validarlas. A veces, pues por cuestiones más sociales, nuestra primera reacción es no llores, no grites, no te enojes, y eso, lejos de validar la emoción, la anula, y entonces les estamos enseñando algo que no queremos hacer y estamos lejos de que autorregulen. También otra de las intervenciones es eliminar o disminuir el estímulo que provocó la emoción. Si en esos momentos todavía está presente ese estímulo, difícilmente se va a poder regular esa emoción, pero en la medida de lo posible hay que tratar de eliminarlo, y si no se puede eliminar, pues disminuir el impacto que está teniendo ese estímulo. Con esto, pues nos va a llevar a tranquilizarlos un poco, y una vez que estén tranquilos, pues ofrecer alternativas de conducta. Estos pasos o estos elementos no necesariamente tienen que darse en este orden. A veces la emoción es tal, con tanta intensidad, que primero tenemos que eliminar o disminuir el estímulo para que puedan tranquilizarse, y entonces sí, que nos expliquen qué pasó y poder validar emociones y darle nombre. Entonces, depende de cómo se esté presentando la situación, es cómo estos elementos podemos irlos aplicando, pero sí son importantes que se apliquen en la medida de lo posible todos para poder intervenir. Esta intervención, aclaro, es un poquito más individual. Cuando estamos observando que alguno de nuestros pequeños pues está invadido por alguna de las emociones. Por ejemplo, y aquí también es importante identificar ya más en específico por qué se presentan estas emociones. Por ejemplo, el miedo. El miedo es una alarma que de repente vamos a sentir porque hay algo que nos amenaza, y que esa amenaza la sentimos que supera nuestros propios recursos. Entonces, y esto va a depender mucho de la persona, de sus experiencias. Por ejemplo, podemos pedirle a uno de los niños que pase a exponer un tema y sentir miedo, ¿no? Y ese miedo puede ir desde ese nerviosismo hasta un pánico que lo bloquee y le impida dar esa
esa exposición. Pero también puede haber que haya otro niño al que igualmente le decimos que exponga y eso le crea una emoción agradable. Entonces, a mí me gusta exponer, a mí me gusta explicar, a mí me gusta decir y entonces, lejos de sentir miedo, va a tener otras emociones. Ajá. Entonces también depende mucho de cada niño, pero bueno, hablando más en particular de lo que es el miedo, pues precisamente tenemos un ejemplo muy claro cuando es el primer día de clases de un niño que nunca había asistido a la escuela, ¿no? Va a enfrentarse a un lugar que no conoce, con personas que no conoce, con niños que no conocen, donde no va a estar su mamá, donde no va a estar su familia, donde no está ese lugar seguro. Entonces, definitivamente la emoción que se va a presentar o que se presenta en esos primeros días de clase es el miedo. De hecho, nos podemos saltar esta pregunta de qué pasó, porque sabemos que ese miedo que sienten los niños en ese día, pues es generalmente por esta circunstancia, porque nunca habían experimentado esta situación. Entonces, bueno, ya sabemos qué es el miedo y aquí dependiendo, como les decía, de la expresión o intensidad de esa emoción, pues es como vamos a ir interviniendo. Generalmente aquellos niños que patalean, que gritan, que lloran, pues primero hay que disminuir esos estímulos. Aquí en este caso no lo vamos a poder eliminar porque no vamos a poder quitar la escuela, pero sí podemos disminuir el impacto o ese miedo que están sintiendo los niños en ese momento, pues a través de irle dando seguridad de que no pasa nada, de que vea que otros niños están un poco más tranquilos, de que va a haber cantos, de que va a haber juegos y si toda esa experiencia también la vamos relacionando con algo que sea significativo para ellos y que vean que va a cosas novedosas e interesantes en ese lugar, pues eso va a ayudar a disminuir este estímulo que les provoca miedo. Y una vez que ya están más tranquilos, pues podemos ofrecer otras alternativas de conducta y aquí la sugerencia es, pues bueno, antes de que se vayan a su casa ese día, a lo mejor les doy una crayola con un muñequito y decirles para mañana te vienes con este muñequito que te va a acompañar otra vez a la escuela, donde vamos a tener experiencias agradables, donde ya viste que no sucedió nada y eso les va a permitir ir disminuyendo esa emoción que era en un momento el miedo y que no quede asociada a que la escuela es una experiencia donde puedo experimentar esta emoción, sino poco a poco irla modificando hasta que sea una emoción distinta la que se asocie con esta experiencia, ¿no? Y bueno, muchos hemos también experimentado ya de adultos, sobre todo a veces los niveles más secundaria o preparatoria, donde de repente llega un maestro que dice aquí el que manda soy yo y todos están reprobados y tienen que poner su mayor esfuerzo para ir pasando la asignatura, etcétera. Entonces ahí lo que se provoca es miedo y entonces difícilmente se va a tener una experiencia agradable. Entonces hay que buscar cómo podemos enfrentar esta situación. Ahora vámonos con el enojo. ¿Por qué nos enojamos? El enojo nos indica que hay una situación que nos está produciendo frustración. Algo que no nos es injusto, que no nos parece, que no es como pensábamos, que no es lo que estábamos deseando. Entonces hay algo que nos está frustrando ahí. Entonces, bueno. Y de igual va de intensidad de sentir simplemente un fastidio, hasta sentir una furia. Entonces aquí también depende mucho del nivel de la intensidad del enojo como para saber cómo puedo yo intervenir. Y aquí quisiera que me ayudaran con este caso, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, están en su salón de clases y observan que Raúl golpea y le grita a José porque no le presta el aro verde con el que quiere jugar? Entonces, ahora nuevamente les voy a pedir que nos ayuden a contestar estas preguntas de acuerdo a este caso que estamos tratando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer una vez que Raúl nos comenta que grita y pega porque José no le presta el aro verde? Ya nos dijo cuál es la situación. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Regañar a José,
decirle a Raúl que no se enoje, darle a Raúl otro aro o decirle a Raúl que lo que siente se llama enojo. Entonces, por favor, elijan su respuesta. Ok, ¿cómo vamos? Bueno, pues siguen respondiendo. Estamos todavía recibiendo respuestas. Vamos a dar unos segunditos más, porque todavía por ahí están llegando algunas respuestas. Y pues vamos a cerrar en este momento la actividad. Ok, muy bien. La mayoría dice decirle a Raúl que lo que siente se llama enojo. Y precisamente aquí estamos interviniendo en esta parte de que sepan cómo nombrarlo. Hay quienes votó por darle a Raúl otro aro. Sin embargo, si hacemos esto y de en automático le damos a Raúl otro aro, esto, digámoslo así, si llega a funcionar, no me está permitiendo ayudarle a autorregularse a Raúl. Porque no le estoy diciendo o no estoy averiguando junto con él que tenga esa conciencia de qué es lo que siente, cómo lo siente y que eso que siente tiene un nombre. Entonces, si yo no intervengo de esta manera y no le ayudo a Raúl a identificar la emoción y a nombrarla, posteriormente se le va a dificultar autorregularse, ¿ok? Entonces, si yo le pego y le grito a José, pues la maestra viene y me da otro aro. Pero eso no me ayuda a mí a autorregularme. Entonces, primero hay que intervenir en la emoción, que sea consciente de lo que está sintiendo, cómo lo está sintiendo y que eso que siente tiene un nombre. En este caso, enojo. Muy bien. Vamos a la segunda pregunta. Muy bien. ¿Qué podemos decirle a Raúl para validar su emoción? Ya contó qué pasó, ya le intervenimos en esta conciencia de su emoción, le dijimos cómo se llama. Ahora, ¿cómo podemos decirle que estamos validando su emoción? Diciéndole no te enojes, si te enojas te ves feo, entiendo que te sientas enojado o cálmate. Ok, están terminando de realizar su votación. Vamos a terminar y compartimos resultados. Muy bien, entiendo que te sientas enojado. Esa fue la respuesta que tuvo mayor porcentaje y otra que dice cálmate. Ok, y sí, efectivamente, cuando le decimos a nuestros niños, entiendo que te sientas enojado, en esos momentos estamos validando su emoción. Si le decimos no te enojes, cálmate, no llores, no te sientas triste, ahí estamos negando la emoción y lo que les estamos enseñando es que no tienes que sentirla, que te tienes que calmar, que esa emoción no debería de estar ahí. Sin embargo, cuando le decimos primero, entiendo que te sientas enojado, entonces tiene como ese permiso, toda esa autorización de que efectivamente la emoción está ahí, es válida, se vale y tiene una utilidad. Ya después podemos decirle que se tranquilice, pero primero hay que validar esa emoción. Eso le permitirá al niño saber que se puede sentir enojado, que todos nos podemos sentir enojados, pero que ahí donde hay que intervenir es en la conducta, no en negar una emoción. Muy bien.
Y vamos a la siguiente. Muy bien, entonces ahora, ¿cómo podemos disminuir el estímulo que provoca el enojo en Raúl? Sabemos que el estímulo es José y el aro verde. Entonces, ¿cómo podemos disminuir ese estímulo? Ayudando a Raúl a buscar otro aro, ofrecerle jugar con otro aro de otro color que le guste o intentar que jueguen juntos. ¿Cuál respuesta escogerían? Muy bien, la mayoría intentar que jueguen juntos, después ofrecerle jugar con otro aro y ayudar a Raúl a buscar otro aro. Aquí cualquiera de las tres respuestas es viable. Aquí va a depender mucho de Raúl, porque le podemos ofrecer ayudar a buscar otro aro, pero a lo mejor Raúl está obstinado en que quiere el aro que tiene José, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar en que jueguen juntos. Ah, no, yo quiero el aro para mí solo. Bueno, entonces vamos a buscar otro aro verde y si no hay otro aro verde, ¿qué otro color te gusta? A mí me gusta el azul, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí también estamos interviniendo un poquito, distrayendo esa obsesión y buscar otra alternativa. Entonces aquí depende mucho de la respuesta de nuestros niños o de qué es lo que quieran para poder intervenir y disminuir el estímulo, pero en la medida de lo posible hay que buscar que ese estímulo disminuya y mejor aún desaparezca. Ok, muchas gracias. Y bueno, finalmente, aquí hay otra pregunta y bueno, esa sí quisiera que la pusieran en el chat. ¿Qué alternativas de conducta ante el enojo le podemos ofrecer a Raúl? Entonces ya vimos que su conducta era de golpear y gritarle a José. ¿Qué otras alternativas le podemos dar? Y aquí me gustaría que lo escribieran en el chat. A veces nosotros como adultos les decimos a los niños, pórtate bien. Pero el niño dice, pues sí, pero yo no estoy segura de que mi pórtate bien sea el mismo de tu pórtate bien. Entonces, estamos muy generales. Hay que especificarle a los niños qué conductas estamos esperando de ellos, ¿ok? Si les decimos pórtate bien, repito, mi pórtate bien no necesariamente coincide con su pórtate bien. Entonces, aquí en este caso, ¿qué alternativas le podemos ofrecer a Raúl en el caso de que él se vuelva a enojar? Ok, ya tenemos aquí algunos comentarios. La maestra Juanita nos dice empatía, su forma de tomar en cuenta a todos los, es que volvió a salir la encuesta, ya la quitamos. Empatía, su forma de tomar en cuenta a todos los alumnos. Cindy, empatía, ¿qué sentirías tú si te hubiera pegado? ¿Te gusta eso? ¿Te parece bien? La maestra Carmita nos dice, preguntarle si le gustaría que a él le hicieran lo mismo. La maestra Sandra, a los amigos no se les pega. Sé que estás enojado, vamos a decirle que quieres que te preste el aro. Norma, la maestra Norma, que considere cómo se sentiría o qué realizaría si fuera en caso contrario. El maestro Fer, la próxima vez que te sientas enojado, puedes tomar un momento para respirar y pedir lo que necesitas. ¿Quieres con palabras? La maestra Janelli, pedir las cosas por favor. El maestro Carlos, de respirar y parar y después pedir qué quiere para decir cuál es una opción. La maestra María, respira profundamente y exhala. O la técnica de la tortuga, para, respira, piensa. La maestra Fátima, alternativa. La maestra Verónica, empatía y cooperación. La maestra Blanca, si no hay otro aro verde, podríamos pedirle compartir el aro. El maestro Carlos, cooperación. La maestra Alondra,
tratar de hablar con los dos y decirle a José que lo que está haciendo está mal y jugar en conjunto. La maestra María, darle su tiempo y espacio. La maestra Rita, fomentar el respeto entre compañeros. La maestra Leticia, ayudarle a que comprenda las consecuencias de su conducta. Y bueno, hay muchos más comentarios, sí, pero... muchas gracias. Sí, todos son súper importantes y sí, hay que, recuerden, hay que enfocarnos en la conducta, ¿ok? Si le decimos eso que estás haciendo está mal, que quede claro para el niño que no estamos hablando de la emoción, sino de la conducta. Entonces, sí hay que hacerle que tenga esta conciencia de que pegar a los compañeros, pues a él no le gustaría que le pegaran, ¿no? Pero sí, entonces en vez de pegar, como decían algunos de ustedes, tranquiliza, respira, eso sirve mucho para relajar o bajar el nivel de la emoción y entonces ofrecer otras conductas. Una actividad que puede resultar sobre todo atractiva para los pequeños es que se sienten, o más bien que se recuesten en el suelo, que se pongan un peluche o un juguete en su pancita y que observen cómo cuando respiran, ese muñeco sube y baja y que en la medida de lo posible el objetivo es que suba y baja pero lo más lento que se pueda. Entonces es una actividad que puede ser atractiva para los niños y que les ayuda mucho a que este proceso de respiración los tranquilice. Ok, muy bien, les agradezco mucho su participación. Finalmente, bueno, también está la alegría. Podríamos pensar que, pues si el niño está alegre, no habría que intervenir. Y la alegría, pues sí, nos ayuda a reducir preocupaciones y malestar. Sin embargo, cuando la alegría es demasiada, puede llegar hasta la euforia. Y ahí cuando estos niveles de euforia o de alegría son demasiado intensos, inclusive no miden el riesgo que pueden estar tomando. Entonces, también hay que regularla a pesar de que sea una emoción agradable. Y finalmente, bueno, la tristeza, pues su función es aislarnos un poquito para poder asimilar la situación que nos está doliendo. Entonces, igual puede ir de una simple decepción hasta una angustia tal que me lleve a la ansiedad o la depresión. Entonces hay que ver el nivel de intensidad, pero bueno, también se vale darles espacios a los pequeños para ir asimilando o a veces funciona, bueno, te sientes triste, los abrazos son el mejor remedio, ¿no? ¿Quieres que te abrace yo como maestra o quieres un abrazo grupal entre todos, ¿no? Y eso, bueno, también les puede apoyar. Y muy bien, esto fue en cuanto a la individual, pero ¿qué podemos hacer también para generar estas emociones de tal manera que nos permitan el aprendizaje? Pues crear ambientes motivadores. El objetivo de estos ambientes educativos pues va a ser que sean emocionalmente positivos y de colaboración. Esto va a permitir que a los chicos sus procesos de aprendizaje puedan estar asociados a emociones placenteras y les ayuden a aprender. ¿Qué debe de tener un ambiente motivador? Pues tiene que ser un ambiente en donde ellos puedan creer en su propia capacidad de aprender, en donde yo sé que los objetivos y tareas que se me pongan voy a poder lograrlos, voy a poder alcanzarlos. Otro es que esta figura, que en este caso son ustedes, me protege, me siento yo segura en este ambiente donde la maestra me permite explorar sin que esté bájate, siéntate, acomoda, sino que también yo me pueda sentir con esa libertad de explorar, pero en un ambiente seguro donde esta figura de autoridad pues no la siento amenazante. También donde encuentren estímulos que recuperen, sus conocimientos previos. Si yo quiero aprender algo, pero estos conocimientos que ya tenían me facilitan ese aprendizaje, pues hay que traerlos ahí, hay que dejarlos en este ambiente motivador. También donde ellos sean activos dentro de su propio aprendizaje. Inclusive que hasta den clase, que hagan una pequeña clase ellos mismos, entonces eso los motiva a querer seguir involucrándose y querer seguir aprendiendo,
porque la emoción que van a experimentar es placentera. Y también que descubran la utilidad que tiene ese aprendizaje. Si de repente les enseñamos muchas cosas a los niños, pero los niños no saben para qué lo están aprendiendo, difícilmente van a querer regresar a esa situación o aprender más. Entonces, estos elementos pueden ayudar a crear un ambiente motivador y precisamente necesitamos que dentro de ese ambiente pues haya emociones que faciliten y en la medida de lo posible evitar esas emociones que dificultan. ¿Cuáles son estas emociones? Entre otras muchas, pues facilitan la curiosidad y el interés, la alegría, la sorpresa, el orgullo, la confianza, la calma y el amor. Entonces, en la medida de lo posible hay que facilitar que estas emociones estén presentes en este ambiente para que el aprendizaje fluya. ¿Qué podemos evitar o qué hay que detectar que está presente en este ambiente y que tengo que intervenir? Miedo, tristeza, ansiedad, enfado, envidia o aburrimiento. Entonces, estas emociones me van a dificultar que mis niños aprendan así sea la clase muy interesante. Entonces, hay que tratar primero de evitar estas emociones que dificultan y facilitar estas otras emociones. Y también hay que tomar muy en cuenta que ustedes como maestros no enseñan en abstracto. No dejan de lado sus propias emociones y sentimientos. Entonces también ustedes tienen que favorecer esta autorregulación porque lo que transmitan a los niños de entrada va a ser un impacto para ellos. Entonces ellos son muy sensibles a las emociones que se transmiten a través de nuestros rostros, de nuestra conducta, de nuestra actitud. Entonces si ellos ven que la maestra está enojada, pues difícilmente se van a acercar y entonces van a estar preocupados porque la maestra está enojada y a ver en qué momento explota. Entonces no podemos dejar efectivamente colgadas afuera las emociones, pero sí hay que también intervenir en nosotros mismos para autorregularlas. Y finalmente hay una frase o un pensamiento que me gustó mucho que dice, para aprender bien es necesario sentir. Y la primera condición para un buen aprendizaje es que el aprendiz aprenda a sentir y se sienta bien. Entonces, esto resume mucho cómo las emociones se relacionan con el aprendizaje. Ok, pues bueno, aquí tienen alguna bibliografía que igual les puede ser de utilidad. Pueden tomarle captura de pantalla o bueno, este video se va a se está grabando y se va a subir para que lo puedan posteriormente volver a rescatar. Entonces aquí tenemos algunos libros, un video de YouTube que precisamente nos habla de estas emociones y el aprendizaje y algunas páginas web. Ok, y bueno, ya para finalizar, vamos a abrir el chat por si tienen alguna pregunta, algún comentario que nos quieran hacer. Listo, tenemos el chat abierto y bueno, vamos a esperar los comentarios. También recordarles que todos sus comentarios, todas sus aportaciones que han sido muy valiosas, muy, pues muy pertinentes además, todas las leemos, todas Jennifer se las lleva para leerlas y bueno, pues reflexionar sobre ellas y bueno, si hubiera algo que comentar, pues también se les hace la respuesta directamente a sus correos, si fuera necesario. Y por ahora, bueno, voy a leer algunas de los comentarios que ya nos están haciendo llegar. La maestra Cindy nos dice, muchas gracias, excelente presentación, todo claro, me quedo con toda esa información. También la maestra Andrea nos agradece y por compartir estrategias, por todas estas estrategias compartidas. La maestra Adriana también. Dice, una tarde muy benéfica y enriquecedora, mil gracias. La maestra Leticia, todo muy claro y útil, muchas gracias, me gustó mucho la frase. Dice la maestra Rosa, es una pregunta, ¿el amor es una emoción o un sentimiento? Ok, así como vimos que hay diferentes tipos de emociones, el amor sería esta emoción
Ay, se me fue el nombre. Es primaria, secundaria y, a ver si me ayudan. ¿Bachillerato? ¿Perdón? ¿Bachillerato? No, no, no. Ah, Es emociones primarias, emociones secundarias, emociones en segundo plano. Ajá. Cuando una emoción perdura a lo largo del tiempo, ya podemos hablar de un sentimiento. Ujú. La emoción primaria que se despierta cuando sentimos esta atracción hacia alguien más es una, digámoslo así, hablando de emociones primarias básica, que sería alegría, pero una alegría llevada a un nivel de intensidad alto. Ujú. Cuando esta emoción, precisamente porque nos produce mucho bienestar, la llevamos o la perduramos en el tiempo, entonces ya hablamos de un sentimiento que sería el caso del amor. gracias, Jenny. También el maestro Carlos nos hace una pregunta, pues pertinente por esta circunstancia de la pandemia. Él nos dice, si una pregunta es entendible que a lo mejor tenemos, es un abrazo cuando nos sentimos tristes, sin embargo ahora con la pandemia pues no se permite la cercanía. ¿Qué otra estrategia podemos aplicar? Ok, si efectivamente no tenemos a otra persona cerca, pero eso no nos impide autoabrazarnos. ¿Ok? Entonces, digo, no sé si lo han probado, pero el que ustedes mismos se autoabracen también es reconfortante. Ujú. Entonces, si queremos reconfortar a alguien que tenemos a la distancia, es un poquito evocar con tus propios brazos, abrázate y cierra tus ojos e imagina que soy yo la que te está dando este abrazo. Ujú. Entonces, estos abrazos, estos brazos que tenemos, no solamente es para abrazar a alguien más, sino también para reconfortarnos a nosotros mismos. Entonces, esa puede ser una buena alternativa. Y las palabras tienen un impacto muy fuerte también en las personas y cuando son palabras amorosas, cuando son palabras de aliento, también reconforta. Gracias. Tenemos otra pregunta un poco delicada. Nos pregunta la maestra Carmita, ¿cómo ayudar a un niño que ha perdido a uno de sus padres debido a la pandemia? Ok, aquí en el caso de, bueno, cuando pierden a uno de sus padres, sí es una situación difícil. Y ahí habría que hacer como mancuerna con la familia, porque si bien como escuela los tenemos ahí a nuestros niños, pero también la intervención que tengan los padres de familia o la familia que le queda a este pequeño, pues es muy importante. Aquí hay que darles ese tiempo de vivir su duelo. Los niños también viven duelos, también necesitan tener su tiempo, su espacio, pero en la medida de lo posible que vayan poco a poco haciendo las actividades que cotidianamente hacían. Uh-huh. Si bien esa emoción no se va a quitar de un momento a otro, sino tiene este proceso y cada quien lo vive de una manera muy individual, y hay que darle su tiempo, también le ayuda a que vuelva a hacer actividades que anteriormente hacía. Esta frase de que el tiempo lo cura todo, sí, siempre y cuando trates de regresar a las actividades que hacías comúnmente. Entonces hay que darle mucha comprensión a los pequeñitos, escucharlos, observarlos, cómo van manifestando este proceso de duelo. Si vemos que hay situaciones o conductas que sí llaman la atención, entonces hay que buscar ayuda. Generalmente, en el transcurso de 2 meses es como podemos ver si el niño va procesando este duelo de manera adecuada o no. Si a los 2 meses que pasó este suceso el niño sigue con conductas muy erráticas que le impiden volver a su situación cotidiana, entonces sí hay que buscar ayuda. Pero si estamos viendo que poco a poco va involucrándose y va rescatando y va resignificando a esta persona que se le fue, bueno, entonces vamos por buen camino. Sí es difícil, pero sí hay que escucharlo y darle su tiempo. Gracias, Jenny. También para la maestra Claudia, que hizo la misma pregunta. Y la maestra Isabel nos pregunta, ¿cómo trabajar con un niño víctima de violencia que siempre se molesta y no trabaja en el aula?
Ok, si entiendo bien que es víctima de violencia es porque probablemente en su ambiente familiar está viviendo estas situaciones. Y bueno, aquí va a ser complicado, ¿no? El atender o el ayudar al niño, no quiere decir que no se pueda, sí se puede, pero va a ser un poco complicado porque si bien en la escuela le estamos ayudando a autorregularse o procuramos que se autorregule, pero después regresa a su casa donde tiene un ambiente violento, entonces no va a ser difícil ese proceso o ese cambio. Sin embargo, aún así, no quite el dedo del renglón, genere, aquí va a ser muy importante que validemos su emoción, porque si solamente tratamos de intervenir, pero él no se siente validado, no se siente escuchado, pues no va a haber un cambio. Entonces, si tratamos de empatizar con él y de que comprendemos cómo se siente y que la primera manera que tiene de responder es a través de la violencia, hacerle entender que efectivamente sabemos que la emoción está ahí, que el enojo está ahí, pero que hay otras maneras de relacionarse. Entonces, va a ser complicado, pero si es usted constante y le tiene esta paciencia y él la percibe, muy probablemente logre un cambio en el niño. Y Lidia, ya no te escucho. Ya, tenemos algunos otros comentarios, la gran mayoría de felicitaciones. También algunos de los maestros. Ay, ya no te escuchas. Ok, a ver si ahí ya me pueden Ya, escuchar mejor. sí. Sí, lo que comentaba es que muchos de los maestros tenemos agradecimientos que también quiero leerlos, pero algunos de ellos nos están preguntando en dónde van a encontrar estos webinars que ya están, algunos ya se han grabado y otros, pues son los que vienen con este plan de acompañamiento que mencionábamos al inicio de la sesión. Y les quiero compartir aquí en el chat. Este mismo webinar lo van a encontrar ustedes en este enlace en Ediciones Castillo, en sesiones en línea, en una semana aproximadamente, ya lo van a encontrar y por supuesto van a encontrar los próximos y van a encontrar los que ya se han trabajado anteriormente en este plan de acompañamiento que tenemos. La maestra Claudia nos pregunta, Jenny, ¿cómo apoyar a los pequeños cuando la relación de papás se ve fragmentada o rota? Ok, aquí lo que van a sentir los niños o lo que más bien les podemos ofrecer es seguridad. Porque va a haber mucha inquietud en cuanto a que si estoy perdiendo a uno de mis papás y perdiendo entre comillas, porque sabemos que los papás nunca van a dejar de ser padres, pero persiste este miedo en los pequeños de que ya no va a estar, de quién me va a cuidar, de ahora con quién voy a compartir o quién va a estar conmigo. Entonces, no podemos cubrir porque no nos corresponde ese papel de estos papás que no están bien en su relación, pero sí darle una alternativa de que, bueno, aquí también te puedes sentir seguro, aquí también está alguien que te escuche, alguien que te atienda y que, bueno, los problemas de los papás pues son independientes de lo que sienten por sus hijos, porque también puede haber ese sentimiento de angustia, de que a lo mejor ya no me quieren o que por mi culpa fue que sucedieron todos estos problemas y entonces hay que tranquilizarlos y una manera o nuestro parámetro, para mí siempre el parámetro va a ser a partir de los niños. Lo que ellos nos quieran compartir, lo que ellos nos quieran platicar, a partir de ahí podemos intervenir. No intervengamos de más porque a lo mejor generamos otras situaciones que no vamos a poder controlar, pero sí a partir de la escucha, a partir de la empatía y a partir de este acompañamiento que les podamos dar, podemos disminuir un poquito este impacto que tiene pues la relación rota de sus papás. Gracias, Jenny. Pues estamos llegando casi al final de la sesión. Esto que comentas creo que también aplica para el comentario, bueno, la pregunta de la maestra María Teresa.
que dice cómo trabajar con un alumno que por situaciones familiares tiene que vivir con el papá y cambiarse de escuela, el cual no está de acuerdo y se manifiesta siempre con enojo. Sí, digo, como decíamos hace ratito, el enojo es porque algo nos está frustrando, algo no nos está gustando. Ajá, pero habría que hablar con el pequeño y decirle, bueno, no sabes, a lo mejor la escuela que viene va a ser buena, va a ser agradable, vas a tener nuevas experiencias, y eso no implica que, bueno, la gente que conoces ya te deje de querer, al contrario, ¿no? Van a estar ahí sus compañeritos de esta escuela que ahorita está y conocer a más gente, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible hay que tratar de tranquilizarlos, no negando, porque no, la realidad llega tarde o temprano, pero sí que no todo es negro, ¿no? No todo es negativo, sino que tiene sus puntos buenos, hay que rescatarlos desde ahí. Uh-huh. Gracias, Jenny. Y la última, ahora sí, dice la maestra María, ¿cómo puedo ayudar en el aprendizaje a una alumna que sabe que su mamá tiene cáncer y casi no asistirá a clases presenciales o en línea? Ok. Pues sí, es una situación difícil, sobre todo por la emoción que genera y que, bueno, la preocupación en este caso, pues va a llamar su atención más que cualquier otro aprendizaje, ¿no? Pero en la medida de lo posible, tratar de que cuando ella asista a clases, cuando ella esté presente, ya sea en línea o presencial, las actividades que tengan llamen su atención. Ajá, le resulten interesantes, le resulten atractivas, con experiencias que no tengan nada que ver con esta situación que vive y que la puedan sustraer un momento de esa preocupación. Ajá, entonces busquemos alguna actividad que sí sea un poquito fuerte en cuanto a atractiva y emocionalmente agradable para ayudarle a enfrentar esta otra situación contraria que tiene. Uh-huh. Muchas gracias, Jenny. Pues creo que llegamos al final de nuestra sesión. Y bueno, les pedimos que nos ayuden a completar, a contestar una encuesta de satisfacción. Siempre estamos buscando mejorar y buscando crecer para brindarles un mejor servicio, así que les pedimos por favor nos ayuden. Una vez que cerremos la sala de Zoom, vamos a direccionarlos a una pantalla como esta. Hay que darle continuar en el botón que les va a presentar, continuar, y de esa manera les va a presentar la encuesta de satisfacción. Y bueno, pues no nos queda más que agradecerle a Jennifer, como siempre, una excelente, muy interesante y muy interactiva sesión. Como siempre, Jennifer, muchas gracias. No, maestra Leti, nos pregunta, no se puede descargar, pero pueden ver la sesión las veces que lo necesiten, compartirla con su escuela y pueden verlo en línea las veces que lo requieran. Así que bueno, pueden tener ahí cuando ya lo suban, porque no lo suben de inmediato, lo suben después de un tiempo, pero ahí van a tener el video de la sesión de hoy para que puedan ahí recuperar la información. Sí, para compartir exactamente. Muchas gracias. Y bueno, también queremos, en el video, maestra Jocelyn, en el video, en el enlace que les compartí, ahí van a encontrar el video de la sesión. Vuelvo a poner el enlace para que lo tengan. Y les compartimos también las redes sociales para que puedan seguirnos y pues también estén al tanto de todos los webinars y todos los eventos que tenemos siempre disponibles para ustedes. Y bueno, pues estar atentos a todo lo que viene. Castillo siempre está preparado para lo que viene, toda la incertidumbre que hay ahorita en la SEP. Bueno, nosotros ya estamos preparados para si aplican los programas, si no aplican, si hay cambio de libros, si no hay cambio. Ediciones Castillo, como siempre, como hemos venido a lo largo de más de 40 años, estamos siempre preparados para lo que venga y acompañándolos a ustedes. Así que no nos queda más que despedirnos. Nuevamente, Jennifer, muchísimas gracias. Como siempre, excelente trabajo. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y pues a todos nuestros participantes, a nombre de Ediciones Castillo, muchísimas gracias por su participación.
y que tengan ustedes muy, muy buena tarde. Muchas gracias a todos. Gracias.